Luis Carlos Galán nació en Bucaramanga, tiene 42 años, es abogado, economista y periodista. Ministro de Educación a los 26 años en 1970, embajador en Italia en el 72, concejal, diputado y senador en 1978 por Santander y en 1982 por Bogotá y Cundinamarca. Este es Luis Carlos Galán, candidato del nuevo liberalismo a la presidencia de la República en 1986. Ante esta gigantesca muchedumbre que colma la Plaza de Bolívar, acepto la candidatura a la presidencia de la República. Galán debutó hace 6 años en las elecciones del 80. Con 40.000 votos en Bogotá y Santander, fue elegido senador y logró renglones para 20 concejales y 3 diputados más. De 40.000 votos en 1980, Galán saltó a 750.000 votos en 1982. Y luego, el 9 de marzo, bien organizados, solidarios, activos, disciplinados, sin concedernos reposo en la tarea que tenemos, triunfaremos en Bogotá y triunfaremos en el país para abrirle el camino a la nueva sociedad. Galán, con el apoyo de ciudadanos que hasta ese momento no habían participado en política, emprende la empresa más ambiciosa de toda su vida: renovar las costumbres políticas, transformar la sociedad. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. A Galán se debe la ley más trascendental de todas cuantas se aprobaron en estos últimos 4 años de Congreso. La ley que duplicó las transferencias de dinero que la nación debe hacer a los municipios por concepto del impuesto a las ventas. De cada 100 pesos que invierte el Estado colombiano, 94 los gasta en los centros urbanos y tan solo 6 pesos de cada 100 en las zonas rurales. Eso no refleja la realidad de nuestro país. Eso demuestra que por carecer de verdadero poder político, la Colombia campesina ha ido perdiendo ventaja, ha ido sufriendo una discriminación en sus oportunidades y perspectivas. Hemos tenido que luchar contra el más grave de los problemas de la sociedad colombiana. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Y ha sido desde 1982, un año antes de que Rodrigo Lara asumiera el Ministerio de Justicia, ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. Pero para Galán, su gran desafío va mucho más lejos. 1986. Nos hemos inspirado en ideales liberales, pero no estamos encerrados en sectarismos ni pasiones partidistas. Creemos en la frase histórica de Benjamín Herrera de hace cerca de 60 años: la patria está por encima de los partidos. La nación quiere opinar,
nos sometemos a ese juicio. Yo me someto a ese juicio, pero a un juicio de la nación, no a un juicio de camarillas políticas, no a un juicio de convenciones prefabricadas. Que no se sustituya la voluntad popular, sino que sea el pueblo mismo directamente el que califique las alternativas y escoja su destino. Estoy listo para afrontar la responsabilidad de dirigir ese cambio histórico con los mismos criterios proclamados desde cuando izamos las banderas en 1980. Por la libertad, por la democracia, por la justicia, por la presencia digna y soberana de Colombia en los procesos internacionales de nuestro tiempo. Siempre adelante, ni un paso atrás, y lo que fuere menester sea. Nos separaron hace algunos años varias cosas, pero una esencialmente. Nos separó la interpretación de esta época colombiana. Nos separó haber creído que como hay una nueva Colombia, tiene que haber un nuevo partido liberal, no porque vaya a ser sustituido, sino porque es preciso renovarlo como se renovó a lo largo de las últimas 6 o 7 generaciones para poder guiar a la República. Hemos sido la tercera fuerza política nacional. No hemos ganado las elecciones. Nos ha superado la mayoría del partido, pero hemos dado nuestro testimonio sincero y honesto de nuestras convicciones, y con esa misma sinceridad y honestidad vengo a decirles por qué creo en la unidad liberal y con qué criterio queremos lograr la unión del liberalismo. Para que haya democracia moderna en Colombia y plena, se debe consolidar el esquema de la responsabilidad de las mayorías en el gobierno y la responsabilidad de las minorías en la oposición como alternativa política. Para que haya democracia, se debe continuar el proceso de la elección de alcaldes y el fortalecimiento de la democracia local, que es el primer escenario en el cual en verdad y en concreto, de manera directa, cada ciudadano puede acercarse a las decisiones que afectan su destino. Para que haya democracia, se necesita que los partidos políticos vivan en su interior una democracia plena, reiterando la tesis de que un partido no le puede prometer a una nación lo que primero no es capaz de conseguir para sí mismo. Y ese partido, al dar un paso adelante para vivir en su interior la democracia plena, le crea un ejemplo y una referencia indispensable al resto de la nación para que evolucione la democracia, ojalá también en los demás partidos políticos. Y por eso voy a este proceso, seguramente como irán los demás compañeros precandidatos liberales, dispuestos a respetar lo que resulte del mismo, a respetar la voluntad popular. Si me es favorable, representaré a la totalidad del Partido Liberal en la presidencia de la República. Y si no me es favorable, apoyaré a quien se haya merecido el respaldo del pueblo. Los elementos fundamentales de la consulta fueron elaborados buscando un clima civilizado, de modo que todos nos respetemos en este proceso y que la competencia sea una competencia por la presentación de alternativas para una nación que reclama y espera respuestas eficaces de su primera fuerza política, no un campeonato de agravios. Y por eso he dicho y lo reitero aquí ante la convención del partido que no le puede prometer la paz
a los colombianos quien primero no sea capaz de contribuir a la paz entre los liberales. Respeto a todos y cada uno de los aspirantes a la candidatura del Partido Liberal. Y en la misma medida en que los respeto, considero que sería más honrosa una victoria, no sobre adversarios que yo vaya a menospreciar, sino por el contrario, adversarios que merecen mi consideración y que van a una lucha que todos sabemos será difícil, será compleja por las circunstancias que vive la nación. No reconozco enemigos dentro del Partido Liberal. Estamos en una competencia civilizada por el bien de Colombia, por el bien del liberalismo. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Señor presidente, la Secretaría Coaligada le informa que todos están sentados, no hay un solo delegado en pie. Entonces la consulta ha sido aprobada por unanimidad. Aquí en Venezuela hay cierta preocupación sobre lo que ocurrió cuando se ofreció una cierta cantidad de dinero por un presunto asesinato a su persona. Bueno, es la versión elemental de la persona que está en el mundo del crimen y que entra en una cadena de actitudes psicopáticas, de criminalidad, pensando que por el hecho de que yo, siendo protagonista de la política colombiana, exprese mi preocupación por el problema y convoque a la sociedad nacional e internacional para movilizarse frente a él, entonces piensan que van a conseguir su imperio criminal eliminándome a mí, pero están completamente equivocados, porque a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Y al contrario, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. Entonces, inclusive desde el punto de vista estratégico, ese es el método más absurdo. Después de la muerte del doctor Luis Carlos Galán, ¿usted cree que su ideario, sus principios, su filosofía, el principio y fin de su vida siguen vigentes en Colombia? Sí lo creo, porque esos principios, esos ideales y esos propósitos no han perdido vigencia y siguen siendo una necesidad para la supervivencia del país. ¿Cómo pudo contribuir la muerte del doctor Galán a la transformación de la sociedad colombiana, doctor Galán? Cuando un hombre es capaz de entregar su vida al servicio de sus semejantes, siempre ese sacrificio genera fuerzas insospechadas y trae bienes también para aquellos por los cuales se ha sacrificado, en este caso por Colombia. Esta crisis que enfrenta hoy el país, donde hay un superestado enfrentado al Estado legítimamente constituido, ¿a dónde cree que nos puede llevar, doctor Galán? Pues esta lucha en que está empeñado el país es fundamental y definitiva. Se está atentando justamente contra las instituciones vitales de Colombia. Y las fuerzas que conspiran contra el país son fuerzas oscuras, siniestras, fatales. Yo creo siempre en el valor de las fuerzas espirituales. Y esas fuerzas espirituales siempre se han impuesto a través de la historia. Habrá dolor, habrá tragedia, habrá sufrimiento, pero a la larga el bien se impone sobre el mal. En este programa, que es un homenaje a la memoria de Luis Carlos Galán Sarmiento, usted como padre de ese líder nacional, ¿qué palabras diría a los colombianos precisamente para salir de este letargo y poner a la sociedad en función de ese cambio por el que su hijo luchó y murió? Pues como antes le decía, el país está en un momento crucial de su historia y todos debemos contribuir en esta lucha. El gobierno ha definido unas metas, se ha empeñado en esta lucha frontalmente
y lo primero que debe el país es respaldar a ese gobierno sin entrar en consideraciones de orden político, sino de supervivencia nacional. Necesitamos estar unidos todos los que creemos en la democracia, los que aspiramos a que esos principios morales, cristianos y democráticos sigan rigiendo los destinos de Colombia. Doctor Mario Galán, en estos 2 meses, en estas 8 largas y posiblemente muy penosas semanas para usted y para la familia Galán, ¿cómo ha sentido la solidaridad, el afecto de los colombianos dentro de sí, la familia? Estamos verdaderamente abrumados y no tenemos palabras adecuadas para expresar nuestro reconocimiento a todos los que nos han expresado, que son muchos, su solidaridad, su afecto y su apoyo en momentos tan delicados como los que hemos tenido que afrontar. Para todos ellos, nuestro agradecimiento será eterno y profundo. Y en memoria de su hijo Luis Carlos Galán, ¿qué le pediría hoy a los colombianos, doctor Mario Galán Gómez? Que tengamos fe en Colombia, que sigamos adelante, que recordemos aquellas palabras de Lincoln después de una de sus derrotas. Hay que tener fe y esperar un predominio de nuestros ideales y vivir con nuestros sueños agarrados al corazón para amanecer cantándolos. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas.